Hola, bienvenidos al webinar de Cambia, parte del ciclo que hemos estado haciendo en este año. En el caso de hoy vamos a conversar sobre los centros de excelencia y cómo potencian la transformación digital. Realmente los centros de excelencia es una práctica que ha existido desde hace mucho tiempo, pero que se ha venido potenciando últimamente con el objetivo de acelerar la innovación y realmente hacer ese complemento que permita la ejecución de la transformación digital de las empresas. En el caso de hoy, vamos a estar enfocándonos en temas de industria. Realmente tenemos el gusto de tener un par de invitados que tienen bastante experiencia y que nos van a ayudar un poco a compartir los aprendizajes que han tenido en el camino de la implementación de los centros de excelencia. Realmente yo en este momento soy la líder del Centro de Excelencia de Cambia. Nosotros tenemos un equipo multidisciplinario que abarca varias tecnologías que incluyen ciberseguridad, RPA, inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con automatización, pero apoyados totalmente en una metodología ágil, ¿no? Entonces hemos ido consolidando este equipo que efectivamente se encarga de acelerar todo lo que tiene que ver con innovación y acompañar al equipo comercial y al equipo de implementación y operación. Ha sido un gran reto y seguimos trabajando en desarrollar el centro de excelencia. Para compartir nuestras experiencias de hoy, nos van a acompañar Álvaro Rojas de Alicorp y Carlos Calderón de UTEC. Bienvenidos el día de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Marci. Hola, Álvaro. Hola, Marci. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Como decía, muchas gracias, Marci, por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Claro que sí. Antes de que empecemos realmente a entrar en materia, les recuerdo a los que ya están conectados que tienen la oportunidad de ir escribiendo sus preguntas en la medida que vamos conversando y al final las vamos a revisar y tratar de responder todas. Y también va a haber una encuesta más adelante, yo se lo voy a recordar de todas formas, ¿no? Bueno, comencemos con Álvaro en la parte de industria. Álvaro, ¿qué nos puedes contar de cómo han implementado ustedes los centros de excelencia en Alicorp? Claro que sí. Hola a todos una vez más, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Álvaro Rojas y yo soy Managing Director de Innovación en Alicorp. Seguramente muchos de ustedes conocen las marcas de consumo masivo que nosotros hacemos. Aceite y atún Primor, fideos Don Vittorio Villavalle, detergente Bolívar, galletas Casino, margarinas Manti o salsas Alacena. Como ven, tenemos presencia en muchas categorías de productos y eso nos hace una de las empresas de consumo masivo más importantes del Perú. Y esto lo asumimos con mucho orgullo y a la vez con mucha responsabilidad. En Alicorp tenemos un propósito grande, que es alimentar un mañana mejor. Y es para cumplir esa aspiración que trabajamos todos los días. Y justamente pensando en cumplir este propósito y considerando que los mercados en los que participamos son cada vez más competitivos, que decidimos que necesitábamos innovar como innovamos. La innovación siempre ha sido parte de nuestro ADN. Y con mucho orgullo les cuento casos emblemáticos como el de mayonesa Alacena, hace muchísimos años, donde descubrimos que a los peruanos nos gusta ese toque de limón que marca la diferencia y que nos permitió asumir un liderazgo en ese mercado muy rápido. Otro caso, el de detergente Bolívar, donde vimos también que a nuestros consumidores les llamaba mucho la atención el poder de limpieza de un detergente en polvo, pero al mismo tiempo querían el cuidado que un jabón en barra te daba. Es así que lanzamos nuestro detergente Bolívar, el único con partículas de jabón Bolívar. O ahora reciente, atún Primor, ¿no? El único atún protegido por el aceite Primor. A pesar de esos casos que les cuento de éxitos, también hemos tenido fracasos, de todo se aprende, pero entendimos que nuestra forma tradicional de marketing no iba a ser suficiente. Tener al consumidor presente no nos iba a alcanzar. Teníamos que convertirnos en una organización centrada en el usuario, y eso es más fácil decirlo que hacerlo. Tengo casi 14 años en la compañía y entiendo que en este tiempo hemos evolucionado mucho.
Sin embargo, la velocidad de esa evolución se ha incrementado significativamente en los últimos 2 años. Y si algo aprendido en este tiempo es que no se innova por decreto. Tiene que ser parte de la cultura de la organización. Tenemos que desarrollar la curiosidad por entender qué está pasando, encontrar puntos de dolor y tener la ambición de solucionarlos. Y para lograrlo, necesitamos fortalecer a nuestra organización con las capacidades, darles las herramientas a nuestra gente para ser exitosos. Y es ahí donde los centros de excelencia juegan un rol fundamental. Si nos alineamos brevemente en qué es un centro de excelencia, desde nuestra perspectiva, es básicamente un grupo de personas expertos en una gestión determinada y armados con un arsenal de prácticas recomendadas y herramientas que facilitan el desarrollo de una iniciativa. En Alicorp hemos definido que nuestro Centro de Excelencia de Innovación tiene 2 roles fundamentales. Primero, ayudarnos a fortalecer la cultura de innovación que queremos establecer en la compañía. Y segundo, desarrollar nuevas fuentes de ingreso vía el lanzamiento de nuevas propuestas de valor. Para nosotros, innovar es diseñar productos, servicios o procesos que resuelvan el dolor del usuario. Para empezar, hemos tenido que romper algunos paradigmas. Y para eso, el Centro de Excelencia, o el COE, como se le llama popularmente en inglés, es clave. Les cuento. Si bien muchas innovaciones derivan en productos nuevos, circunscribirnos a ellas puede limitar nuestras posibilidades. Por ejemplo, hay un caso famoso en Estados Unidos de una organización, una empresa que se llama Dollar Shave Club, que se dedica a la venta de hojas de afeitar. En resumen, y sobresimplificando el caso por temas de tiempo, su gran innovación no fue en el producto que entregaban, sino en el modelo de servicio basado en la suscripción. Ellos entendieron que un punto de dolor grande para los usuarios era el reabastecimiento de este producto. Muchos no sabían cuándo volver a comprar, se olvidaban, entonces usaban más tiempo el producto del debido, lo cual afectaba la experiencia de afeitarse y el uso no era el recomendado. Además, el proceso de ir a comprar, no les daba ningún valor. Y por eso lo eliminaron y generaron este modelo de suscripción en el que pagabas un monto determinado y a tu casa te llegaba cada cierto tiempo el reabastecimiento de las hojas de afeitar. Les fue tan bien que hace algún tiempo fueron comprados por Unilever, una de las empresas de consumo masivo más grandes del mundo. En Alicorp también hemos innovado en procesos. Les cuento sobre nuestro negocio de nutrición animal. Nosotros vendemos alimentos balanceados para camarones en Ecuador. Parte fundamental de nuestra propuesta de valor es la asesoría técnica que le brindamos a nuestros clientes. Es decir, nuestros asesores técnicos son parte de nuestra ventaja competitiva. Pensando en ellos y aplicando la metodología de Design Thinking, salimos a investigar cómo era un día en su vida. Los acompañamos, vimos su sombra y encontramos muchos puntos de dolor. Uno de ellos asociados a la generación de informes y que en muchos casos era lo que más tiempo tomaba en su día y la información se repetía. En solo una semana, y sobresimplificando también este caso, diseñamos una herramienta para automatizar y homogenizar esos reportes. Google Forms, o sea, un desarrollo muy simple y de muy bajo costo para poder salir a pilotear y probar si funcionaba nuestra hipótesis. En 2 semanas lo piloteamos y logramos reducir el tiempo destinado a la tarea en casi 50%. O sea, se dedicaban el 50% de menor tiempo a hacer esto por esta herramienta que logramos diseñar en tan poco tiempo. Es decir, tenemos un punto de dolor de manera muy, muy clara. Para innovar necesitamos encontrar esta intersección entre el deseo, la viabilidad y la factibilidad. Ahí es donde está el valor. De nada nos sirve diseñar una solución que sea deseada, pero no sea viable implementarla, o que el costo supere el ingreso que genera, ¿no? Eso no sería sostenible. Y aquí el gran aprendizaje empieza o se da por empezar a pensar en el usuario. Es el punto de partida y es la única forma que nos aseguramos de crear algo que sea deseado por alguien. La viabilidad económica y la factibilidad tecnológica entran al proceso, pero en una etapa posterior. Al principio no nos ponemos límites. Una capacidad importante para desarrollar, para poder innovar, es la de hacer experimentos y pilotos. Tenemos que probar si las cosas funcionan de manera rápida, sin una gran inversión. Eso no lo vamos a decidir nosotros, ¿no? Nos lo va a decir el consumidor, el usuario. Por eso, y acá empezando a redondear un poquito las ideas, innovar no es un fin en sí mismo. No es hacer las cosas diferentes por hacerlas, porque está de moda. No debemos caer en esa tentación. Tenemos que enamorarnos del problema y no de la solución. Tenemos que invertir tiempo en definir qué pregunta queremos resolver cuando empezamos el proceso de innovación. ¿Cuál es el dolor del usuario
y en función a eso, qué herramienta tengo para solucionarlo. Ahora, ¿cómo hacemos para que la organización en su conjunto empiece a innovar? Como les comentaba, esto no se logra por decreto. Tenemos que darle herramientas al equipo y es ahí donde los centros de excelencia asumen una responsabilidad enorme de transferir metodologías, retarnos a hacer las cosas diferentes. Carlos, no sé tú cómo ves este tema, si tienes una perspectiva personal desde el punto de vista de la academia, para seguir conversando al respecto. No, bueno, primero felicitarte a ti, Álvaro, y en tu nombre a Licor por esta experiencia que nos compartes. Efectivamente, nosotros hemos estado, bueno, con Leading Digital, que es esta iniciativa que fundó UTEC en el 2017 para contribuir y colaborar con las organizaciones establecidas en sus procesos de transformación. Hemos tenido la oportunidad de estar acompañando a varias organizaciones en estos procesos y claramente hemos visto el proceso de cómo estos vehículos, los centros de excelencia me refiero, se han convertido efectivamente en vehículos para que las organizaciones establecidas adopten, ¿no es cierto?, en el sentido más estricto de la palabra adopción, nuevas disciplinas, como es el caso de la innovación, o nuevas tecnologías o tecnologías emergentes, como nos comentaba Marci, con la inteligencia artificial y la ciencia de datos, ¿no? Entonces, y efectivamente, pues, estos espacios requieren tener talento, digamos, en su máxima expresión, porque es lo más importante, el talento, ¿no es cierto? Por eso se llaman centros de excelencia, son lugares donde la excelencia es la norma. Atraer talento no es fácil, es un asunto muy complejo y con un centro de excelencia uno empieza a facilitar ese proceso. Luego me imagino el proceso de evangelización y de alfabetización a la organización que trabaja de otra manera y que el centro de excelencia intenta transferir esas disciplinas nuevas, esas formas de trabajar nuevas, a través, me imagino, también de procesos de reentrenamiento, ¿no? Reskilling, upskilling, bueno, es un viaje largo, ¿no? Así que sí, no, coincido plenamente, desde la academia lo hemos visto como un proceso que se ha consolidado, en el sentido de que es un vehículo, una ruta segura, digamos, para que organizaciones establecidas puedan adoptar, insisto en la palabra adoptar. Sí, sé que no todos adoptan hijos, pero algunos adoptan mascotas y creo que es un buen ejemplo. La palabra adoptar tiene un sentido muy profundo porque es hacerlo parte de tu vida, ¿no? Es igual en una organización. Cambiar la forma de innovar es un proceso que requiere adopción plena, ¿no? Entonces, en primer lugar, coincido plenamente y más bien mis inquietudes van por esto que tú has mencionado que es clave, ¿no? Porque la adopción requiere un cambio en la cultura. ¿Cómo ha sido ese proceso? Cuéntanos esa parte del viaje que debe haber sido, sin duda, uno de los retos más importantes que han debido superar, ¿no? ¿Cómo les ha ido en ese proceso? De la parte cultural de la adopción de las nuevas formas de innovación que están generando en Alicorp. Sí, mira, sin duda, esto es una transformación cultural, ¿no? Porque el enfoque que queremos que todos nuestros colaboradores tengan centrados en el usuario requiere de una forma de pensar diferente a la que probablemente muchos de nosotros hemos pensado durante muchos años y que además, en muchos casos también, ha traído éxito hacerlo de otra forma, ¿no? Entonces, pedirle a alguien que cambie algo que le viene funcionando hasta ahora bajo la promesa de que lo que vas a hacer a partir de ahora puede ser mejor o se adapta de una manera más directa a las nuevas condiciones, es un desafío. Es un desafío porque tienes personas, como les menciono, muy exitosas durante mucho tiempo haciendo las cosas de una manera. Entonces, lo primero, y creo que eso parte también con la cultura general que tenemos en la compañía, lo primero que tenemos que tener es humildad. Humildad de saber de que las cosas se pueden hacer diferentes, de que se pueden hacer bien, de otra forma, que el éxito pasado no garantiza el éxito futuro y que podemos aceptar que hay cosas que no sabemos y que tenemos que aprender. Nosotros queremos ser una organización que aprende. Y para eso tienes que partir del entendimiento y la aceptación de que no lo sabes todo. Lo primero que hicimos fue buscar el talento que necesitábamos para empezar a desarrollar estas capacidades. Parte de ese talento lo encontramos a la interna de la compañía.
y otra parte afuera, porque sin duda hay capacidades y competencias que necesitábamos, que no habíamos estado desarrollando dentro de la compañía. Ahí, atraer ese talento no es sencillo, porque el talento muchas veces es escaso, ¿no? Algo que nos sirvió muchísimo, o la herramienta principal, les diría, es tener tanta claridad en nuestro propósito, ¿no? Como mencionaba al principio, alimentar un mañana mejor. Eso es algo que nos mueve como organización y sin duda tenemos oportunidades y cosas que podemos hacer mejor, pero todos los días nos levantamos tratando de cumplir ese propósito. Y ese es un propósito en el cual creemos que la gente se puede entusiasmar y se puede unir, y así logramos traer talento joven, talento con capacidades distintas a la nuestra, y empezamos a crear nuestra forma de hacer las cosas. Una transformación no es sencilla, requiere de mucha resiliencia, requiere de un manejo de incertidumbre y de ambigüedad importante, pero creo que los logros que vamos teniendo en el camino son muy gratificantes para mi equipo, para nosotros, y nos permiten seguir empujando este barco en la dirección que creemos que es la correcta, que como les digo es poner al usuario al centro, ¿no? Desarrollar todo lo que queremos a las necesidades insatisfechas o a las aspiraciones no cumplidas de los usuarios, porque en la medida que hagamos eso bien, que lo hagamos mejor que la competencia, vamos a generar ventajas competitivas, vamos a generar preferencia de nuestros consumidores y los objetivos financieros de las organizaciones se van a dar. Ahora, hacerlo es muchísimo más complejo que decirlo, ¿no? Y ahí es donde los centros de excelencia, regresando al punto que nos trae hoy a esta conversación, son tan importantes porque son los primeros en la organización que se nutren de esas herramientas y capacidades y metodologías que el resto de la organización tiene que ir adoptando en el tiempo para ser exitosos, ¿no? Y creo que ya lo he dicho un par de veces, no se innova por decreto, ¿no? No es que decimos, vamos a ser una organización innovadora y todos los trabajadores mágicamente empezamos a innovar porque ni siquiera sabríamos cómo hacer eso. O sea, ¿qué significa eso? Sentarnos en una mesa redonda y tirar ideas como los clichés de brainstorming, ¿no? O lluvia de ideas. Es mucho más complejo que eso, ¿no? Es seguir diferentes pasos, procesos que nos lleven, ojalá, a ese éxito. Y con esta última idea cierro para escuchar un poco a Marci y ver cómo lo ve ella. La innovación intrínsecamente te tiene que sacar de tu zona de confort y te tiene que llevar a los límites de lo que una organización puede hacer. Y eso significa que te vas a equivocar, vas a cometer errores. Y el rol del centro de excelencia no es garantizar que no te equivoques como organización, eso no lo puede hacer nadie. Lo que sí puede hacer es ayudarnos a seguir una metodología que minimice los errores o que en todo caso nos enseñe a equivocarnos, porque es distinto equivocarte en un estadio inicial, en un momento en el que la iniciativa que estás desarrollando todavía es pequeña, estás en una etapa de piloto, a equivocarte cuando ya has hecho un despliegue muy grande, un lanzamiento pues a lo largo y ancho, en el caso de un negocio como el nuestro de consumo masivo, a lo largo y ancho del país, ¿no? Entonces un poco por ahí van mis ideas, no sé Marci, ¿tú cómo lo estás viendo? Sí, nosotros en Cambia tenemos una expresión que, bueno, se usa mucho cuando hablamos de innovación y es equivócate temprano, equivócate barato, sin invertir mucho, ¿no? Y yo creo que es interesante que los tres estamos en sectores complementarios, academia, industria, nosotros que somos proveedores de soluciones, pero los términos y los problemas son los mismos, ¿no? El tema de talento, el tema de hacer la experimentación, de convencer y hacer la transformación cultural. O sea, no es un tema de tecnología. Cuando nosotros nos acercamos a nuestros clientes, siempre vamos con el respaldo de que tenemos RPA, inteligencia artificial, todas estas cosas. Pero fíjate que en tu historia de éxito, como el caso del camarón, la automatización vino al final y empezaron por algo prácticamente sencillo que un estudiante lo podría haber hecho y seguramente lo hace en forma natural, que esa es otra cosa que tenemos que vencer en las organizaciones, ¿no? Nosotros tenemos una especie de legacy organizacional que se vienen haciendo las cosas con una plataforma, traerme un producto, donde cargo la información y vienen los chicos, las startups, y lo hacen totalmente diferente. Y así, bueno, Cambia también es una empresa de larga trayectoria en Perú y enfrentamos un reto similar. De hecho, nosotros hemos ido evolucionando dentro del Centro de Excelencia porque no es que lo diseñamos y ya nos salió perfecto desde el principio, ¿no? Empezamos con iniciativas dispersas y recientemente, hace unos meses, estamos consolidados en un solo equipo multidisciplinario y entonces estamos
también revisando cómo vamos a potenciar esas soluciones, ¿no? Y efectivamente uno de los retos principales es el de tener los recursos adecuados. Y ahí quiero darle el pase a Carlos, porque yo confío en que las iniciativas de la academia sean las que nos complementen en esa búsqueda y preparen a estos recursos ya con este mindset de excelencia y de innovación. Cuéntanos, Carlos, ¿qué nos comentas en ese sentido? Bueno, sí, en el mundo de la academia estamos viviendo también una revolución. Lo que está cambiando en esencia es el mercado laboral. La demanda de talento cambió ya hace algún tiempo, empezó a cambiar. Lo que ha ocurrido el año pasado ha sido un acelerador demasiado violento, porque no solo aceleró el perfil de la demanda, sino más nos obligó, digamos, al modelo de negocio establecido del mundo de la educación, nos obligó también a cambiar violentamente. El mundo de la educación era presencial, el mundo clásico era fundamentalmente presencial. No quiero decir que no había educación en línea, por supuesto que había, pero digamos, no era más del 3, 4, 5% de la facturación global del mundo de la educación, ¿no? De la formación de talento. Entonces, ha habido sin duda un cambio violento, ¿no? Ahora, yendo puntualmente a tu pregunta, y antes de responder, quería rescatar dos cosas que me van a dar pie para responder. La primera es que Álvaro lo ha dicho muy bien, inclusive para la innovación se requiere disciplina, ¿no? O sea, eso no es cualquier cosa que se te ocurra, ¿no? Esto requiere disciplina, método, ¿no es cierto? Por eso es un centro de excelencia, es un lugar donde se institucionaliza, se profesionaliza cualquier adopción que uno quiera tener, ya sea de tecnologías emergentes o de disciplinas, ¿no es cierto? Como es el caso de la innovación, o podría ser otra disciplina como la ciencia de datos, ¿no? Entonces, ¿y por qué digo todo esto? Porque efectivamente y afortunadamente existe mucha evidencia empírica sobre esto. Estas disciplinas, que ciertamente tienen un componente de personalización enorme, Álvaro nos comentaba de que al final, o sea, uno trae al talento, adopta las buenas prácticas, pero al final lo que termina, digamos, el producto final es una creación propia, ¿no es cierto?, adaptada a su realidad, a la realidad de Alicorp. Lo mismo en Cambia, ¿no? Entonces, a eso me refiero, que esa disciplina es lo que en la academia rescatamos y tratamos de, digamos, alfabetizar. O sea, hay varios tipos de mercado. Hay un mercado inicial que es el que se conoce como reskilling, upskilling, que es el profesional logrado, ¿no es cierto? El profesional que hoy día trabaja en algún rol conocido por todos, marketing, finanzas, lo que fuera. A ese tipo de profesionales hoy día están en una, digamos, carrera frenética por complementar sus conocimientos para seguir siendo viables en este mercado laboral transformado, digamos, ¿no es cierto? Entonces, vienen a la academia a buscar su complementariedad, la adopción de nuevos conocimientos, etcétera, etcétera. Ese es un mercado. Y el otro mercado es el mercado formativo, donde tú tomas a la gente un poco más joven y le das, ¿no? En UTEC estamos trabajando en ambos frentes, ¿no? En ambos frentes tenemos una serie de contenidos, digamos, que están intentando cubrir estas demandas, ¿no? Nosotros fuertemente orientados, por supuesto, a las ingenierías, y desde las ingenierías también a la ciencia computacional, a la ciencia de datos. Ahora tenemos ya carreras, afortunadamente, carreras de grado en ciencia de datos y ciencia de la computación, y lo mismo posgrado, ¿no es cierto? Ya tenemos también maestrías en ciencia computacional, en ciencias de la computación o computer science, ¿no? Y ciencia de datos e inteligencia artificial, ¿no? Entonces, estamos aprovechando una oportunidad. Es una oportunidad realmente, como dije, que ha crecido muy, muy rápidamente, y también ahora haciendo nuestro propio esfuerzo de innovación, intentando cubrir otros mercados. El mundo de la virtualidad nos ha permitido llegar a mercados que antes hubiera sido impensable. Estamos trabajando en México, en Colombia, en Ecuador. Recientemente hemos abierto
hemos llevado nuestra oferta para allá y hemos tenido también una receptividad importante. Al mismo tiempo que estamos compitiendo literalmente con toda la oferta de estos países aquí en Perú, ¿no? Ahora, todos contra todos, digamos. Así que estamos haciendo el esfuerzo desde la academia y, bueno, yo no sé si les comenté, pero pertenezco al Consejo de Expertos que ha formado el gobierno para diseñar la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, y también en ese contexto en ese consejo, tengo la oportunidad de compartir con muchos otros expertos del mundo académico y escucho exactamente lo mismo. Así que yo te diría que desde la academia, si no está ya, vamos a ver pronto una respuesta a la altura de las exigencias que el mercado laboral está hoy día demandando. Una pregunta, Álvaro, ¿tú cómo ves esa transferencia entre academia e industria, ¿no? Porque para nosotros, efectivamente, estamos continuamente mirando cómo se están formando las personas, pero en el caso de ustedes que tienen una especificación de industria, de conocimiento de un tipo de negocio, ¿cómo hacen ese reskilling y ese upskilling que mencionaba Carlos? Mira, yo te diría que esto va en dos frentes, ¿no? Del lado de habilidades funcionales, si lo queremos llamar de una manera, y después por otro lado de las habilidades más soft, ¿no? Las habilidades más de modo de pensar o de enfrentar las diferentes situaciones o retos que cada uno tiene. Por el lado funcional, tenemos programas de capacitación interno. Tenemos, por ejemplo, lo que llamamos nosotros la Escuela de Liderazgo de Alicorp, donde todos nuestros ejecutivos pasan por diferentes macromódulos, cada uno con un tema específico, uno de ellos enfocado en innovación y diseño centrado en el usuario, que justamente nos lleva a trabajar en este mindset de poner siempre al usuario al centro. Y ese es un desafío sin duda, y yo creo que al punto de Carlos, la academia también está claramente al día y dotando a los nuevos profesionales de herramientas muy distintas probablemente a los profesionales que nos graduamos hace 15 o 20 años, y 40 o 50 más aún, porque las habilidades han ido cambiando. Sin embargo, donde yo veo un desafío incluso mayor es en la parte de manejo más de las habilidades blandas, ¿no? Y acá les cuento un ejemplo y de ahí paso a una pregunta que tengo para Carlos. Yo tuve hace algunos años la posibilidad de estar en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, haciendo un curso. Para los que no conocen, la Universidad de Stanford es una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y hay notables graduados de esa universidad como Sergey Brin o Larry Page de Google o Peter Thiel, que fue cofundador de PayPal, y hasta deportistas como Tiger Woods, ¿no? O el golfista o el mismo Elon Musk, ¿no? Es una universidad, digamos, de un prestigio importante. Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, hablábamos con un profesor y nos contaba que habían hecho una investigación para ver de qué hablaban los estudiantes de esta universidad en los bares, o sea, en el ambiente social, en los bares de la universidad, en las fiestas, en los campos deportivos. El tema de conversación de estos alumnos, que en su gran mayoría eran personas con un rendimiento académico muy, muy alto. Y lo que les llamó muchísimo la atención es que el tema de conversación era sobre sus errores, pero visto desde la premisa del que más errores tenía, era el mejor, porque significaba que estaba más cerca a descubrir el camino correcto, ¿no? Había fallado tantas veces que se estaba acercando a la solución. Entonces, incluso encontraron que habían algunos alumnos que no tenían errores en su carrera, porque habían sido pues los muy estudiosos, y se inventaban los errores para poder ser parte de la conversación. Y ahí la mentalidad es muy poderosa porque te dice, pierde el miedo a equivocarte, que creo que en nuestra cultura es muy distinto eso, porque tenemos un temor que si nos equivocamos vamos a perder el trabajo o nos van a pasar en la carrera profesional. Con esto no estoy diciendo pues carta blanca a equivocarnos a diestra y siniestra, sino el error, si lo enfocamos correctamente y aprendemos de él, se vuelve un activo muy importante. Y si nunca nos equivocamos, es porque no nos estamos retando al máximo, ¿no? Entonces, ahí mi pregunta, Carlos, es, desde el punto de vista de habilidades blandas y de este tipo de enfoque que complementan las capacidades funcionales, creo que ninguna de las dos puede vivir por sí sola, ¿cómo lo están viendo en la academia? ¿Qué es lo que están haciendo en UTEC para enfrentar estos casos?
Mira, todo esto que comentas es realmente lo más importante hoy día en el mundo de la formación. No tenemos una respuesta institucional todavía, debo confesarlo, y no conozco tampoco, por lo menos en América Latina, alguien que lo esté intentando resolver de manera institucional, ¿no? Orgánica, pero lo que sí puedo decir es que coincido plenamente. De hecho, el último informe que sacó The Future of Jobs de World Economic Forum, que salió en noviembre, ya recogiendo todo lo de la pandemia, digamos, revela sin duda alguna que la demanda empresarial más importante en este momento, o sea, dónde están los dolores del mundo empresarial, eran más de 1.500 empresarios a nivel mundial que habían contestado esta encuesta, estaban concentradas en las habilidades blandas. Y las habilidades blandas que se están demandando no son no son parte de las culturas establecidas en las sociedades. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, el aprendizaje activo, que ese es un skill que se está demandando. ¿Qué cosa es el aprendizaje activo? Que tu postura, la postura con la que vas en la vida diaria, sea la de que no sabes nada. Ergo, tienes que aprender. Y aprendes de todo. Pero claro, o sea, digamos, toda la cultura precedente ha sido que mientras más edad tienes, se supone que más sabes, y mientras más alto has llegado en la carrera profesional, pues se supone que más sabes, en consecuencia tienes que aprender menos. Entonces, es contracultural, es totalmente contraintuitivo, ¿no? Y no solo eso, sino que además tienes que criar a tus hijos, porque estamos hablando de estos son cosas que se forman en la infancia con más facilidad, de esa manera. Los colegios no están preparados para formar eso. Entonces, realmente, y es lo que se demanda hoy, ojo con eso. Entonces, lo que está surgiendo, como tú bien lo reflejas, Álvaro, es una brecha gigantesca que vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Y yo creo que va a haber un esfuerzo muy grande, emergente, llamémoslo así, en reskilling, upskilling, pero de habilidades blandas, ¿no? Y quien lo haga bien, sin duda, tendrá una gigantesca oportunidad en las manos, porque no hay oferta. Es difícil formar habilidades blandas, ¿no es cierto? Esas son típicamente, digamos, skills que uno adopta en casa o en el colegio o, digamos, o en su infancia, ¿no? Y que, o culturalmente, tu sociedad te las provee, digamos, ¿no? Pero ahora van a tener que ser proveídas de manera inorgánica, vamos a decirlo, ¿no? O sea, va a haber lugares específicos donde vamos a tener que cultivar esos skills de habilidades blandas. No, coincido plenamente contigo, Álvaro, es el gran reto, no tenemos una respuesta todavía, hemos hecho algunos experimentos, ciertamente, tenemos claramente identificado la oportunidad y por ahora para nosotros es un reto que tendremos que cubrir más adelante. Dale. Sí. Quería decir básicamente eso, ¿no? Que sin duda es la demanda más importante del mundo empresarial en este momento, las habilidades blandas. Sin duda. Sí, efectivamente nosotros comparamos las experiencias también con las otras empresas del ecosistema de Advent, que son como los primos de Cambia, y es lo mismo, no importa el país, no importa el rubro, el tema es el talento y la transformación cultural. Y no siempre hablamos de centros de excelencia de recursos humanos o de gestión humana, pero definitivamente si aquí los que nos están oyendo quieren una clave es incorporar esa área a que te acompañe en el proceso, porque hablamos mucho de innovación y tecnología, pero ese es el fundamento, ¿no? Yo creo que estamos en tiempo de ir avanzando con las preguntas que deberían estar escribiendo nuestros participantes en la sección del Crowdcast para eso. No sé, no he visto todavía las preguntas en los comentarios. Creo que... Marci, mientras llegan las preguntas, quería aprovechar para comentarles que esta buena práctica de los centros de excelencia que funcionan como vehículos para adoptar disciplinas, tecnologías emergentes en espacios establecidos, es decir,
tienes que adoptarlas, abrirles un espacio, tienen que introducirse y formar parte de la cadena de valor. También está ocurriendo hoy día en el mundo de los gobiernos. Eso es algo bien interesante. Tuve la suerte de conocer uno en Medellín, un centro de excelencia en Medellín, de innovación también. Era parte, es Ruta N, deben haber escuchado hablar de Ruta N. Ruta N es una institución público-privada, está la academia, está el sector empresarial, el sector privado de Medellín, está el gobierno, el municipio de Medellín, y los, ¿cómo se llama? La representación de la sociedad, de las organizaciones civiles, ¿no? Entonces, todos ellos forman parte del directorio y decidieron que Medellín debía ser una ciudad líder en innovación y que la innovación era la forma de resolver sus problemas. Esto hace 20 años, y formaron Ruta N y lo pusieron al lado del municipio. O sea, no está dentro del municipio, sino es una institución que tiene independencia política, o sea, no importa quién sea el alcalde de la ciudad, ¿no es cierto? Tiene independencia política, tiene presupuesto garantizado y se maneja de manera profesional, digamos, ¿no? Ese es un ejemplo para hablar de centro de innovación. Y también ahora, bueno, yo pertenezco al consejo al consejo de asesores del Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial de Emiratos Árabes Unidos, que también es un gobierno que ha decidido, digamos, abordar esta ruta de hacer de la inteligencia artificial algo importante para el país. Y hemos visto recientemente la inauguración de un centro de excelencia en el gobierno alemán también para inteligencia artificial. Así que un poco lo que quería decir con estas experiencias es que los centros de excelencia efectivamente se están consolidando pues como vehículos, no solo para el sector privado, sino también para los gobiernos, como vehículos para que las naciones, en este caso los gobiernos, para que sus naciones adopten también, en este caso tecnologías, pero también podrían ser disciplinas, inclusive disciplinas vinculadas a las habilidades blandas también, ¿no? Quería complementar eso de ahí. Aquí ya tenemos las preguntas, así que te dejo, Marci. Para que a ver, nos pregunta, ¿cuáles son los pasos que debo seguir si quiero implementar un COE en mi empresa? A ver, creo que le toca a Álvaro a ver si le da los tips a los participantes. A ver, creo que no hay una receta mágica. Lo que les puedo contar es lo que definimos nosotros y por qué lo hicimos de esa manera, pero cada uno tiene que adaptarlo a su realidad y al desafío que enfrenta, ¿no? Entonces, lo primero es tener muy claro cuál es el objetivo, o sea, qué quieres lograr. Algo que hemos aprendido en la organización en la que yo trabajo es que invertir tiempo en plantear la pregunta correcta es hasta más importante que desarrollar la respuesta a esa pregunta porque si terminaste preguntando algo que no era lo que realmente querías preguntar, entonces todo el esfuerzo dedicado no va a traer el valor que estás buscando, ¿no? Y por eso hablamos mucho de enamorarnos del problema y no de la solución. Entonces, teniendo claro qué es lo que quieres hacer, lo primero que yo recomendaría es, digamos, dimensionar el tamaño de esfuerzo relacionado al tiempo en el que se quiere que la organización adopte esas capacidades. Y de ahí definir una estrategia que el centro de excelencia debe seguir. Y hay varias de ellas, ¿no? Una está dedicarse a la capacitación. La capacitación es importante, el conocimiento teórico de lo que uno tiene que hacer sirve, pero nosotros creemos que no es suficiente. Entonces, algo que hacemos mucho nosotros es el concepto de learn by doing, ¿no? O aprende mientras lo haces. Entonces, dictamos la teoría y tenemos cursos teóricos, como les hablaba de la Escuela de Liderazgo de Alicorp, por ejemplo, pero que todo termina en llevar esos aprendizajes a un caso real de trabajo de cada una de las personas que están ahí involucradas, ¿no? Entonces, terminas desplegando lo que aprendiste, porque si no, es muy probable que en la gran mayoría de casos se va a perder. Y finalmente, sí creo que tiene que ser un esfuerzo priorizado por la organización, ¿no? Aprender cosas nuevas, cambiar la forma de hacer las cosas, no es sencillo y toma mucho esfuerzo. Entonces, si la organización no está convencida de que lo tiene que hacer, apenas la situación se complique, las urgencias sean otras, se va a dejar de lado, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro qué se quiere hacer, alinearnos en que es importante, estratégico para la compañía hacerlo, y después mezclar una metodología de
teoría más trabajo en campo, digamos, ¿no? Muy bien. Pero aquí tengo otra pregunta. ¿Cuándo es necesario basarse en la innovación para la resolución de una problemática y cuándo no? Bueno, yo me voy a robar esta pregunta. Porque realmente nosotros estamos enfrentando eso con nuestros clientes en el día a día. Estaban acostumbrados a que Cambia por más de 35 años, ha llegado con soluciones, plataformas, cosas listas para implementar, y ahora y le preguntamos sobre los problemas y se sorprenden porque no les damos de entrada efectivamente cuál es la plataforma, si es con RPA o con inteligencia artificial o si es un tema de business analytics. O sea, y se sorprenden que empecemos a hacer estas preguntas, que cuál es el problema, que realmente quién es el cliente, quién es el usuario, dónde está el usuario funcional. Hemos tenido un movimiento entre tratar con el área tradicional de tecnología a empezar a buscar al usuario que realmente se va a beneficiar de resolver el problema, ¿no? Entonces, no hay una fórmula, tal como mencionaba Álvaro, esa es mi opinión. Hay que entender el problema y según eso decidir y sobre todo experimentar antes de lanzarte a hacer una super plataforma, probar con los MVPs, fracasar y aprender, y de ahí saber qué es lo que vale la pena escalar. A ver, ¿las personas de los centros de excelencia son in-house? ¿Cómo se elige a las personas que forman los CODE? Bueno, yo creo que aquí Carlos nos puede responder, que ha trabajado con diferentes empresas en dos modalidades, ¿no? De asesoría y dentro de empresas también. Mira, tampoco hay una regla. Cuando una organización monta un centro de excelencia, el propósito que está detrás es muy poderoso, ¿no? Y se sabe, las empresas que se involucran en estos procesos, estos proyectos, requiere un esfuerzo importante, no solo de inversión, sino de que sea una prioridad en la organización, etc. Así que normalmente yo diría que si es un emprendimiento de ese tipo, debería ser personal de planilla, digamos, o sea, personal propio, ¿no? Pero por supuesto, en el mundo de la innovación, afortunadamente existe la innovación abierta, y en la innovación abierta hay un camino enorme, larguísimo de opciones, ¿no? Desde el corporate venturing, en fin, muchas opciones. También están los proveedores, ¿no? De tecnología como Cambia, que también pueden, digamos, de manera como un tercero, digamos, jugar un rol en la innovación. Así que no hay una regla, y yo diría que en esta pregunta es donde más opciones hay para responder, ¿no? O sea, yo he visto de los dos extremos, he visto cómo se construye un centro de excelencia dentro de una organización, y he visto también cómo empresas han buscado partnership con terceros para que este tercero desarrolle la innovación. Lo más importante, creo que lo han dicho ustedes dos previamente, es hay que hacer las preguntas correctas. ¿Qué tipo de problema queremos resolver? Y si, por ejemplo, en los casos de tercerización, donde yo he visto la razón de fondo para tercerizar ha sido la velocidad de innovar. Si la velocidad que yo tengo para innovar no es la que necesito, y tengo un centro especializado que ya tiene la práctica, tiene el músculo, tiene el talento, tiene experiencias similares como N veces, y yo voy a hacerlo por primera vez, pero no tengo tiempo, tercerizo. Es obvio, ¿no? Es un riesgo, pero también es una alternativa totalmente razonable y que tiene también, por supuesto, casos de éxito emblemáticos para comentar. Así que diría que también hay dos opciones. ¿Cuáles consideras que son los presupuestos que una corporación debe tener antes de implementar centros de excelencia? A ver, algo que van a darse cuenta es que en el mundo de la innovación la incertidumbre y la ambigüedad es un fiel compañero, ¿ya? Entonces, creo que van 3 preguntas seguidas que vamos a responder con no hay una receta exacta, pero es porque la verdad es que es así, no hay una receta exacta. Definir presupuestos es súper complejo, y les digo por qué. Cuando nosotros desarrollamos iniciativas en un negocio maduro, en lo que nosotros denominamos un negocio en marcha, proyectar financieramente se vuelve, no voy a decir fácil, voy a decir menos complejo, porque conoces las variables, ¿no? Conoces las reglas de juego, conoces los competidores, probablemente conoces las estructuras de costos, de gastos,
y eso te permite, con cierto nivel de precisión, proyectar cuál va a ser el ingreso. Y en la medida que tú puedas proyectar el ingreso, puedes definir cuánto invertir, cuál es el gasto que estás dispuesto a tener asociado a lograr ese ingreso. En el mundo de la innovación y los centros de excelencia asociados a la innovación, esto es muy complejo, porque regresando al ejemplo que les daba de nuestra experiencia en el mundo de los camarones, cuando iniciamos el proyecto, no sabíamos qué nos íbamos a encontrar. O sea, salimos a entender el proceso del asesor técnico en la venta de camarones en nuestro negocio de VitaPro en Ecuador. Y una vez que para entender el proceso ya tuvimos que invertir, ya tuvimos que, en ese momento era pre-pandemia, tuvimos que viajar a Ecuador, estar metidos ahí X cantidad de días, pagar hoteles, o sea, no son presupuestos exorbitantes, pero son presupuestos. Y más o menos al mes, a la semana 3 o 4, recién empezamos a diseñar soluciones. Y más o menos a la semana 7 empezamos a poder costear de alguna manera los prototipos de esas soluciones. Y después viene la parte de escalamiento, ¿no? Entonces, poner un número a la inversión es muy, muy complejo. Para responder la pregunta lo más preciso posible y no escaparla, lo que hemos leído y lo que hemos visto conversando con otras empresas a nivel de ya benchmark mundiales, que pueden hablar de inversiones que van desde el 3 al 5% de tu venta en apuestas de innovación, ¿no? Y la palabra correcta creo es apuestas, porque también los ratios mundiales te hablan de que, y dependiendo a quién leas, que entre el 50 y el 75 o 80% de las innovaciones fracasan, ¿no? El tema es que el 20% que funciona son tan potentes que justifican toda la inversión previa. Lo bueno también, como hablábamos, es que se debe empezar chico. O sea, eso es lo que yo les podría decir. Empecemos un día a la vez, con prototipos muy simples. Hasta dibujar en un papel ya es suficiente para mostrarle a un cliente o a un consumidor tu idea y recibir feedback, que es otro punto muy importante, cómo recibimos feedback. Y nosotros hemos pasado de un mundo de investigación en el que salíamos a validar las cosas a un mundo en el que salimos a aprender, que puede sonar lo mismo, pero no lo es. Si yo salgo a validar, parto de la premisa de que tengo razón y que tú me vas a decir sí. Ese tufillo de arrogancia de que tú me vas a confirmar lo que yo te estoy diciendo. Cuando salgo a aprender, salgo absolutamente vulnerable y humilde y dispuesto a que tú me digas que lo que yo te estoy planteando no le sirve a alguien y qué podría hacer para que sí le sirva, ¿no? Entonces, el consuelo de no saber cuánto invertir es que se puede hacer con muy poco. Y el tema es empezar. Planificar, planificar y planificar no nos va a llevar a ningún lado. Tenemos que empezar a hacer. A ver, ¿qué tanto depende de la cultura de innovación de una empresa, del talento de personas y cómo no perder el know-how si no logramos retenerlos en la empresa? Bueno, yo voy a dar ahí una pequeña introducción y creo que le voy a dar, los dos pueden complementar, porque nosotros en este proceso hemos tenido cambios, hemos perdido gente, y hay otras personas que simplemente no han aceptado el proceso de cambio, no han evolucionado a la par de la compañía, ¿no? La mayoría de la gente está motivada e integrándose a este proceso, pero no quiere decir que eso haga el proceso fácil, puede ser doloroso. La gente en su proceso de desaprender cómo venían trabajando por siempre, se encuentra en un reto hasta personal, ¿no? Y es por eso la importancia de acompañarlos correctamente. Entonces, yo diría que sí depende de la cultura, pero la cultura también evoluciona y cambia. Entonces, no es que la impones, es lo que venimos hablando, no hay receta, y no se decreta. No sé las experiencias que ustedes, Álvaro y luego Carlos, nos comparten. Sí, a ver, la cultura trasciende a las personas, ¿no? La cultura de una organización tiene que ser más fuerte que las personas que la conforman, porque si no estamos hablando de organizaciones que dependen de algunos individuos y eso es muy, muy riesgoso. ¿Cómo defines una cultura que no sufre tanto cuando pierdes un líder emblemático? Porque si bien acabo de decir que la cultura trasciende a las personas, eso no significa que no hayan líderes emblemáticos que representan esa cultura y que perderlos puede generar un impacto en la organización. O sea, eso es válido, digamos. Pero la organización tiene que poder subsistir porque
otra cosa que el mundo nos enseña es que por más que algunos podamos pensar diferente o alguien pueda pensar diferente, nadie es indispensable. Y las cosas van a seguir avanzando de una u otra forma, ¿no? Entonces, setear procesos, setear formas de hacer las cosas, rituales, nomenclatura, formas específicas de hablar, construyen una cultura, ¿no? Y por eso cuando hablaba al principio de generar una cultura de innovación, es que todos hablemos de lo mismo y que las preguntas que hagamos busquen responder esas inquietudes que tenemos como organización, ¿no? Entonces, si queremos ser una organización que piense en el usuario y alguien viene y presenta una iniciativa, por ejemplo, al comité de gerencia de la organización, la primera pregunta del comité de gerencia es, oye, ¿qué dolor estás solucionando de un cliente o un consumidor? Entonces estás construyendo sobre esa cultura que queremos desarrollar, porque vas a forzar, en el buen sentido de la palabra, a la gente que te viene a presentar algo que tenga bien clarito cuál es esa necesidad insatisfecha del consumidor, que es lo que tú quieres diseñar. Si la primera pregunta es cuál es el ROIC del proyecto, entonces estás jeteando otro tipo de enfoque, que no significa que esté mal. Yo no voy a decir que uno está bien y otro está mal, pero tienes que ser coherente. Si tú dices que quieres ser una organización de una manera, entonces las primeras preguntas, por lo menos, creo yo, tienen que ir en esa línea. Eso no significa que, en este ejemplo, el retorno sobre la inversión no sea importante. Por supuesto que lo es, pero si tú fijas un proyecto en función al retorno que te genera, en lugar de en función a las necesidades insatisfechas, que de tú solucionarlas, por consecuencia vas a generar un retorno financiero, les garantizo que el resultado o el proceso y el resultado al que vas a llegar es distinto, ¿no? Los resultados financieros son un objetivo, no son una estrategia. ¿Me explico? Sí. Carlos. Sí, a ver, voy a construir sobre lo que han comentado y voy a poner a los líderes, digamos, como responsables del proceso de adopción de la nueva cultura, ¿no? Porque estamos hablando, o sea, cuando la cultura está establecida, efectivamente la cultura va más allá de las personas, ¿no es cierto? Pero para eso la cultura tiene que estar establecida. En el proceso de cambio cultural, es ahí donde los líderes tienen una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo, ¿no? Miren, la cultura, o sea, los principios de la organización tienen que estar alineados con los incentivos, por ejemplo. Por ejemplo, los incentivos. ¿A dónde se ponen los incentivos, por ejemplo? Y para poner los incentivos hay que tener una gobernanza correcta donde también involucramos al directorio y a los accionistas, ¿no? Hacemos una gobernanza donde se alinea toda la organización en ese propósito de cambio, donde está embebida la cultura, ¿no? Entonces, y para que todo eso se logre, pues estamos hablando de un montón de elementos críticos en las transformaciones, los líderes tienen un rol crítico, ¿no? O sea, los que convencen al directorio, los que finalmente terminan convenciendo a los accionistas, a los clientes, a los colaboradores, a los proveedores, son los líderes. Los líderes tienen un rol fundamental en ese proceso inicial de cambio, ¿no? Y por supuesto, empieza por una transformación personal probablemente en algunos casos, ¿no? Casos de personajes que imagínate, líderes que ya estén consolidados, que tengan, no sé, pues muchos años de trayectoria, que estén a 5 años de jubilarse, ¿no? Decir que tienen que empezar de cero, que cambiar todo, es un proceso personal primero, ¿no es cierto? De los líderes, y luego, sin duda, es un esfuerzo enorme, ¿no? Se requiere toda la pericia posible, acumulada por la experiencia, para lograr que se alinee toda la organización, desde el accionista, el directorio, y todo, digamos, la estructura administrativa, organizativa, ¿no? Y eso es lo que finalmente creo yo que impulsa que las culturas se transformen, ¿no? Es un proceso realmente muy complejo, pero los líderes tienen la gran... Si los líderes no se embarcan así de cuerpo y alma, bien difícil que una transformación cultural ocurra, ¿no es cierto? Así que esa sería mi contribución. Está muy bien. Bueno, un poquito para cerrar, ¿cuál es la metodología que manejan los COEs? O sea, en el caso nuestro, efectivamente tenemos el marco ágil y además metodologías específicas propias de las tecnologías, ¿no?
en la UTEC participé en un curso de Data Science Essentials donde revisamos toda esa metodología de cómo implementar un proyecto de datos, pero siempre hay que volver al problema. Entonces, en nuestro caso, en Cambia, efectivamente ese es nuestro marco. Lo estamos aplicando en las distintas áreas de negocio y desde el CODE cómo contribuimos transversalmente con el objetivo claro, pero en los casos de ustedes, ¿qué metodología usan, recomiendan o creen que debería ser la mejor? Yo les comparto la experiencia que tenemos en Ventures, UTEC Ventures, que colaboramos con ejercicios de innovación abierta y, digamos, trabajamos de manera, a veces insourcing, a veces outsourcing, estos procesos y usamos, bueno, como seguramente ocurre en muchos sitios, hemos creado nuestra propia metodología, que es producto de la mezcla de otras metodologías. Se llama The Venture Way y básicamente mezcla Lean Startup con Agile y Canva, ¿no? Esas tres mezcladitas hacen este viaje, pero al final un poco, yo creo que lo más importante, siempre digo, es formular las preguntas correctas para formular las hipótesis correctas y finalmente testearlas y finalmente escoger y dar la vuelta y así sucesivamente hasta crear el conocimiento y la excelencia que se busca. Álvaro. Sí, muy en línea con lo que menciona Carlos, creo que la metodología al final y buscando justamente cómo el rol de un centro de excelencia que encaja en la estrategia y en la cultura de la compañía, la terminas adaptando a tus necesidades, ¿no? Con mucha flexibilidad, con mucha agilidad y aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y ahí regresando a lo que tú decías al principio, Marci, cuando crearon el Centro de Excelencia de Cambia, me parece que me comentabas de que no es que el día 1 ya estaba perfecto, sin error, y al nivel que lo tienes hoy, ¿no? Probablemente partió con unas ideas y en el tiempo esas ideas, algunas fueron confirmando y otras fueron desechándose y se fue iterando y cambiando y evolucionando en el tiempo para poder cumplir con las expectativas que tenían los clientes internos, digamos, ¿no? O en este caso, los clientes que ustedes atendían también externamente. Así es, y seguimos aprendiendo haciendo. Bueno, muchísimas gracias por la participación de ustedes y por las personas que nos han acompañado hoy. Ya respetando el tiempo nos vamos a despedir, les vamos a dejar un video sobre los centros de excelencia de Cambia para que nos conozcan un poco más y les pedimos que participen llenando la encuesta que deben tener ahí a disposición al final para tener el feedback, para nosotros también aprender de esta experiencia y hacer nuestra respectiva retrospectiva y mejorar en los próximos webinars con invitados así como Álvaro y Carlos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marci, Álvaro, un gustazo estar con ustedes y compartir este espacio. Y a todos los que nos han seguido, igual manera, un saludo afectuoso. Igualmente, muchas gracias a todos, un gusto compartir este momento con ustedes. Luego. Impulsa la transformación digital de tu empresa con los centros de excelencia de Cambia. Transforma tu organización y avanza hacia un futuro cada vez más digital con los expertos de Cambia, quienes te ayudarán a dar el salto a través de un modelo ágil. Nuestros centros de excelencia agrupan a profesionales en agilidad, ciberseguridad, automatización, Big Data Analytics e inteligencia artificial, todos ellos dedicados a acompañar tu proceso de transformación digital. Vive una experiencia de real innovación con nuestros expertos para diseñar soluciones de valor con tecnología avanzada en respuesta a los problemas y necesidades de tu organización. Descubre más de los centros de excelencia de Cambia y acelera tu transformación digital.